La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que hoy termina laboralmente hablando. Viernes 25 de abril del año 2025. Juégame el 5, diría Walter Mercado, que hoy no está entre nosotros. Cuánta falta nos hace y su bola de cristal. Muy bien. Quiero comentar con usted hoy algo que para muchos pasó desapercibido en su momento y hoy tal parece que a nadie parece preocuparle lo que hace el gobierno en algunos temas que ahorita vamos a comentar. Lo primero que quiero preguntarle es lo siguiente. ¿Si acuerda usted o recuerda usted aquellas películas de la época de oro del cine mexicano, donde aparecía María Félix como una maestra rural que llega a un pueblo donde Carlos López Moctezuma era el cacique y que se oponía a que hubiera escuela ahí en ese pequeño caserío, en ese poblado? Y las tribulaciones de ella, su entrega como maestra, etcétera, etcétera. Otros casos donde se veía el esfuerzo de los maestros rurales en contra de todos, de los caciques pueblerinos y a veces de los curas en esas haciendas, en esos pueblos. Y eso lo promovía el gobierno de la República, el Estado mexicano. ¿Por qué? ¿Qué buscaba alcanzar o lograr el gobierno con ese tipo de películas? Que además había aquellas películas, ¿se acuerdan de Gabriel Figueroa con esas nubes negras, aquellas películas en blanco y negro, y Pedro Armendáriz en un caballo prieto azabache, general, y de la cola del caballo agarrada la hija del gran rico del pueblo, el señor Peñafiel, y María Félix caminando con las soldaderas? ¿Recuerda usted esa película? Enamorada. Tenía por objeto vender o entregar un mensaje. La educación rural, hay que apoyar a los maestros rurales. Por otra parte, vender aquello que fue la Revolución Mexicana, de cómo una hija de un rico hacendado, un hombre que era dueño de destinos y todo, se entrega a la causa revolucionaria, y el general ahí en su caballo, bravío, etcétera, etcétera. Todo eso tenía por objeto vender algo, una imagen de un nuevo país justo, que quería educación para todos, etcétera. Pero luego eso dio paso a un proceso de urbanización en aquel México de fines de los 40, principios de los 50. La vida en las vecindades de aquellas familias hacinadas y que luchaban con decencia, con valores morales para salir adelante en esa selva que era el Distrito Federal hace quizá 80 años. Quería también vender una idea de prosperidad del campo a la ciudad. Se puede aquí salir de pobre, se puede trabajar. Y eso nos lleva a una etapa de lo más perverso del cine mexicano y por ende del Estado mexicano. ¿Recuerda usted películas de ficheras? ¿Cómo fue posible que el gobierno de López Portillo invirtiera millones y millones de pesos a través de una entidad que creo que era el Banco Cinematográfico para producir películas de ficheras donde los senos, los glúteos, vello púbico era lo que embrutecía a millones y millones de mexicanos? ¿Por qué? Porque eso buscaba el Estado mexicano o el gobierno de la República, embrutecer, que no se preocuparan de los problemas que había. ¿Recuerda usted el dispendio, la corrupción con López Portillo? Los niveles de inflación que alcanzó la economía en el siguiente sexenio con Miguel de la Madrid. Aquí estamos entonces ante
una serie de cosas, en este caso películas, contenidos, que tienen por objeto vender una idea, una imagen, una forma de ver el gobierno o de ver la situación. Allá en aquellas películas de Gabriel Figueroa, del Indio Fernández, de esas grandes actrices, Dolores del Río, Columba Domínguez, María Félix, y después esas eximias actrices, Sacha Montenegro, y luego hubo una etapa previa ahí de las rumberas, cuando los cabarets, aquellos con las rumberas, eran Meche Barba, Rosa Carmina, Tongolele, etc. Todo eso tenía un fin perfectamente determinado. ¿Y qué tenemos hoy? Como ya el gobierno mexicano ya no tiene dinero para financiar películas, ahora es el empresario privado. ¿Y qué tipo de películas hace? Se lo voy a dejar de tarea, ¿verdad? Pero antes hizo las de narcotraficantes, las hizo, y se acuerdan ustedes, pistoleros famosos y por acá y por allá. ¿Y qué tipo de música hay ahorita? Que empezaron esos corridos hace 15, 20 años y hoy sale acá la anticientífica y luego se retractó de prohibir corridos de narcotraficantes y de violencia. ¿Cómo lo van a impedir? O sea, el mal ya está hecho. ¿Cómo se explican ustedes que en un palenque en Zapopan, Jalisco, 12, 13,000 personas ante un grupo, los sabe qué del Barranco, no sé qué, empiezan a cantar el corrido de ese gran personaje, doctor en filosofía e intelectual de primera línea, el señor Mencho, con una pantallota ahí y 12,000, 13,000 personas coreando ese corrido? Se rasgan las vestiduras, vamos a prohibir eso. Y al otro día estaban ese mismo conjunto en Michoacán cantando los mismos corridos. Estamos entonces ante un hecho donde los mismos mañosos están financiando a grupos y pagando para películas o series en la televisión donde los héroes son los mañosos. Piénsele para que se dé cuenta que lo que hace el gobierno no es fortuito. Hoy, por ejemplo, con este gobierno, ¿qué sentido tiene tener a una serie de mediocres y de arrastrados en los canales del Estado mexicano? De eso hablaremos quizá mañana. Pero el hecho debe llamarnos a pensar en qué objetivo buscan obtener. Porque ahí se están yendo muchos millones de pesos que hacen mucha falta en educación, en los servicios de salud, en infraestructura, en utilizarlos para combatir al crimen organizado. Pero tal parece que este gobierno tiene otra idea al respecto. En fin, es importante que estas cosas las vea usted con, vamos a decir, con cierta malicia, pues. No caer en la ingenuidad, no, pues son películas que atraen a la raza y les gusta, y que fulanos, corridos matones y los corridos tumbados. Hay ahí algo que alguna entidad está tratando de vender ahí. Piénsele, como diría Agustín Lara, piénsalo bien, mulata, piénsalo bien. Le agradezco su presencia aquí en la mañanera de Ángel, correspondiente al viernes, y lo espero mañana en la sabatina y pasado mañana en la dominical. Muchas gracias. Hasta mañana sábado.